Bien, vamos a pasar a un tema bastante interesante que trabaja Jacques Ellul a partir de esta noción de religiosidad y demás, pero sobre todo desde un análisis que hace de aquellas cosas que determinan la actitud de los individuos en la sociedad técnica. Para ello, nos vamos a poner como principio de nuestra sesión cómo se forma la actitud técnica. Pensar en que la actitud de los individuos en esta sociedad es justo esta, es la actitud técnica. ¿Qué significa tener esa actitud técnica? Para ello vamos a hablar de dos cosas. En principio, que hay unos supuestos en los que se soporta la actitud técnica, pero que también hay unos mitos que nosotros perseguimos desde la técnica. Hay unos mitos que perseguimos desde este pensamiento. Lo primero entonces es, el primer supuesto de esta actitud técnica es que el objetivo de todo ser humano es la felicidad. Entonces, algo que caracteriza a nuestro tiempo es que la felicidad que se entiende ahora materialmente, y que no equivale a ese antiguo término de eudaimonía, ¿no? que es un estado del alma, que es un estado del espíritu, que es un estado a veces intelectual o intelectualizado, en fin, no equivale a nada de esto. Aquí la felicidad que se persigue, como el concepto de justicia social que se elabora en época contemporánea, tiene que ver con el ámbito material, la satisfacción material. Entonces, la sociedad técnica o la actitud técnica implica justamente este supuesto. Pero lo implica como ¿qué? Como algo que favorece o como algo que critica este supuesto, que lo hace a un lado. ¿No es entonces, o sí es entonces, el objetivo de todo ser humano la felicidad? ¿Será que todo ser humano persigue la felicidad? ¿Será que todo ser humano quiere la felicidad? Y uno pensaría, bueno, si quiero la felicidad, ¿eso quiere decir que estoy en actitud técnica? No, no puedes estar en actitud técnica si lo que quieres es la felicidad. De hecho, la actitud técnica no te hace pretender la felicidad, no te hace tener la felicidad como objetivo. La actitud técnica te hace disfrutar la felicidad que tienes, ¿no?, en esta sociedad. O sea, nosotros no vivimos en una sociedad infeliz, vivimos en una sociedad que ya es feliz. Que nos la hacemos infeliz es otra cosa, es decir, que invertimos las cosas. Eso es distinto. No tenemos que buscar nada como la felicidad, porque la sociedad ya en sí misma es feliz. ¿Ven? No los seres humanos somos felices. La sociedad, el ámbito que hacemos, porque es un sentimiento, ojo, no es una emoción, la felicidad no es una pasión, no. La felicidad es un sentimiento, y si es un sentimiento es una cuestión social, es una construcción social. Aquí hacemos caso al divino Hume. Bueno, en segundo lugar, el otro supuesto es que el hombre es naturalmente bueno. Otro supuesto que se debate, ¿no? Aquí con la actitud técnica. No, la actitud técnica no tiene nada que ver con esto. El hombre como naturalmente bueno, es decir, que los males nos vienen para la sociedad, no. Los males los generan los individuos, ¿sí? Justamente cuando buscan no la felicidad, cuando no aprenden a ver la felicidad y buscan la infelicidad, dañan el sistema técnico. Dañar el sistema técnico implica afectar la bondad que el sistema técnico tiene. El hombre no es naturalmente bueno ni naturalmente malo. Bueno y malo son juicios que hacemos fuera de la sociedad técnica. Son juicios que hacemos desde aquella vieja metafísica de la tradición filosófica. Tercer supuesto social que necesitamos rebatir: que la historia se desarrolla en un progreso ilimitado. Nuevamente, hay una frase bastante interesante que tiene Baudrillard al respecto y dice: si buscamos el éxito es que somos unos fracasados. Pues eso es lo que sucede acá. Si la historia se desarrolla en un progreso ilimitado, pues la verdad eso lo que nos muestra es que somos unos infelices, que no tenemos y que no creemos que hayamos llegado a alguna instancia, que no valoramos los progresos que estamos haciendo. Luego, aquí se cambia la imagen del progreso. Progreso no consiste en avanzar sin más o en tener más cosas, ¿sí? Progresar consiste aquí, en la sociedad técnica, justamente
en adquirir y en sacar todas las ventajas y todo el provecho posible del ambiente en el que nos movemos, del ambiente en el que estamos. Es más una especie de adaptación a la sociedad técnica. La actitud técnica es una especie de adaptación a las circunstancias de nuestro medio, que una especie de avance o circunstancia especial de la historia. No es eso lo que está defendiendo Jacques Ellul. Cuarto, que todo lo que existe es materia. Y esto, piensa él, normalmente es asociado a la visión técnica. Todo lo que existe es materia, y en ese sentido nuestros problemas se reducen justamente a eso, a los bienes materiales. No, no es el caso. Nunca hemos sido eso, nunca hemos sido materia. Nuestras leyes no son físicas, ni siquiera son solamente biológicas. Nosotros hemos puesto leyes a lo humano, nosotros hemos puesto leyes a lo social. O sea, somos seres que nos imponemos leyes, que nos imponemos principios para la propia vida que tenemos. Luego nuestras leyes no las descubrimos, nuestras leyes las hacemos y luego nos las ponemos encima para vivir, ¿no? Pues la sociedad técnica ha aprendido a hacer eso, que en los procedimientos del hacer, en los procedimientos del crear, en los procedimientos del producir, ha puesto unas leyes y unos principios y unas circunstancias, ¿sí?, que nos sacan de los viejos esquemas estrictos de la razón, los viejos esquemas de la tradición, y nos ponen o nos involucran en una sociedad en la que de hecho nada es materia, aun cuando haya muchas cosas que son hechas de muchas materias. Eso es distinto. Es absurdo pensar que el hecho de tener algunas moléculas en nuestro cuerpo, ínfimas para el universo, ¿sí?, y bastante despreciables en algunos casos, sea suficiente para pensar que somos algo como materia. Lo otro, que hay creencias fundamentales. Eso es otra cosa que la sociedad técnica contraría, y es el hecho de pensar en unos fundamentos de las cosas, en unos principios esenciales de las cosas. Claro, cuando llegas allí has tocado el límite, ya no hay avance posible, ¿no? Que la opinión pública es importante. Otro elemento, entonces, ¿no?, de la sociedad técnica. Ahí está su crítica al tema de la propaganda. ¿Por qué la propaganda es tan nociva? Porque hace de la opinión pública el imperio, hace de la opinión pública la ley. Que la opinión pública es importante, puede serlo, pero no es esencial, no es fundamental, no hay un principio como tal en esto. Que la opinión pública es importante. Bueno, ¿cómo la haces importante? ¿Qué significa que el opinar de la mayoría sea importante? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un blog, con el blog que tenemos de nuestras sesiones? Allí estamos manifestando nuestra opinión. Nuestra opinión es importante, pero ¿qué significa eso de la opinión pública? Bueno, puede ser entonces una ficción. ¿Habrá una opinión pública? Si hay opinión pública, no existe la opinión pública. Si hay opinión pública, entonces no hay diferencia. Hay lo que decía Ortega y Gasset, la tiranía de las masas, ¿no? Eso es la opinión pública cuando es una opinión pública. Que hay sectores sociales esencialmente definidos, ¿no? Entonces, esta es la familia, lo que ahora se habla en el intermedio, esta es la escuela, esta es la universidad. Cuando están esencialmente definidos, pues entonces no estamos en una sociedad técnica. ¿Por qué hacemos esto?, se pregunta Jacques Ellul. Simplemente porque perseguimos mitos. ¿Cuáles son los mitos que perseguimos? Los mitos que perseguimos tienen que ver con una esencia fundamental, con una base fundamental del desarrollo de las sociedades contemporáneas, y es que la democracia es el gobierno para el pueblo y por el pueblo. Esto es lo que nos prepara para los mitos, esto es lo que nos prepara para creer en ciertas consideraciones que vamos a empezar a mirar. La primera de ellas es el trabajo. Una de las cosas que debemos alcanzar en nuestra sociedad es el trabajo. Tienes que buscar un trabajo, tienes que mirar cómo trabajas. ¿Qué es eso del trabajo? Un mito que perseguir. La felicidad, como lo habíamos visto. La nación,
vives en una nación, habitas en un país, estás en un mundo, estás en unas circunstancias geográficas, unas circunstancias políticas, sigues una cultura, ¿no? Otro mito que perseguir, la juventud. Tenemos que perseguir la juventud. La juventud se nos escapa. Somos jóvenes y vivimos angustiados porque va a pasar la juventud muy rápido. Y después, cuando pasa esa juventud, entonces estamos anhelando constantemente la juventud. Un mito que perseguir. ¿Ven? Todo aquello que nos es nocivo, de alguna forma, es un mito. ¿Qué es eso de la juventud? ¿Qué es eso de tener cierta edad? Tener cierta edad es distinto a la juventud. Como tener una ocupación es distinto del trabajo como mito. Como sentirse bien es distinto de la felicidad como mito. Y por último, otro mito que perseguimos, la heroicidad. Entonces, perseguimos un reconocimiento, perseguimos una fama, perseguimos una gloria, ¿no? Perseguimos una instancia en la que podamos trascender la historia misma, podamos trascender la vida misma. Y a ello le llamamos la heroicidad. Pues Jacques Ellul cree lo siguiente, y eso lo podríamos decir nosotros en lo que estamos haciendo aquí en nuestras sesiones, en lo que estamos haciendo al pensar nuestra sociedad, la sociedad técnica, y es, no hay ningún mito que perseguir. De hecho, no hay ningún mito porque nuestra sociedad ha hecho realidad casi todas aquellas cosas que en otro tiempo se consideraron mitos. O sea que nosotros estamos haciendo, estamos construyendo una serie de circunstancias, una serie de... Es decir, que nosotros estamos desarrollando una serie de circunstancias, y esas circunstancias que hemos desarrollado nos han permitido no superar los mitos, sino mostrar cómo efectivamente puede ser posible aquello que se consideró imposible para la imaginación. Es decir, que nuestras manos han aprendido, ¿sí?, a hacer lo que nuestra imaginación, lo que nuestra mente, lo que nuestra cabeza solo podía imaginar, solo podía concebir, solo podía idear. Con nuestras manos hemos hecho eso, es decir, con nuestro proceder técnico, con la fabricación de tecnologías, lo que hemos realizado ha sido quitar todos aquellos mitos. Entonces, tenemos una sociedad que es varias veces más rica que cualquier otra sociedad de otra época, en la que la felicidad se hace posible, ¿sí?, o mejor, en la que la felicidad es un hecho, es una realidad. No hay tal cosa como una nación, es decir, nosotros vivimos en un mundo global. Decíamos ahora, pensamos globalmente, y eso implica haber roto, ¿sí?, haber fragmentado las barreras de separación de las antiguas naciones. Vivimos en un mundo que es así. Hace mucho tiempo que las personas están clamando por eso, es decir, por una ruptura de aquellas fronteras y aquellos impedimentos, ¿sí?, de mucho orden, incluso por una ruptura de aquellas posturas xenófobas, ¿no?, en nuestra sociedad. Nosotros hemos logrado eso, ¿no? O sea, tenemos en este momento una verdadera Babel, es decir, tenemos a veces sitios donde conviven personas de decenas de nacionalidades y donde esas personas pueden, a pesar de sus nacionalidades distintas, unirse para hacer trabajos que implican altos riesgos, trabajos que implican un alto compromiso, y eso demuestra justamente que esta sociedad técnica es la sociedad que nos caracteriza. Entonces, no es el lenguaje universal la matemática, porque la matemática la entienden unos pocos. No es el lenguaje universal el latín, el griego, el inglés, ¿sí? No. No es la ciencia el lenguaje universal. Ahí sí, solo unos pocos la comprenden. Pero ¿qué sí comprendemos todos? Todos comprendemos el hacer. Todos comprendemos un procedimiento.
todos podemos ser instruidos, todos podemos ser entrenados. Es como si naturalmente estuviésemos dados para la técnica. Vean ustedes, tenemos manos. Y las manos son fundamentalmente una especie de dispositivo, de órgano técnico, dado para el hacer, para tocar, para sentir, para interpretar instrumentos, ¿no? Para tomar objetos, para comunicarnos con el mundo. Nuestras manos son casi la mejor muestra, ¿no? O el mejor espejo, la mejor imagen de la sociedad actual, de la sociedad presente. ¿Cómo se forma la actitud técnica? Tenemos que derribar estos supuestos sociales y tenemos que recordar que estos mitos no los tenemos que perseguir. ¿Por qué? Porque justamente ya vivimos aquellas cosas. En ninguna otra época de la historia ha habido tanto trabajo para las personas como en nuestra época. Tanta felicidad, ¿sí? Hemos conformado una aldea global, una verdadera nación para todos. Nos hemos hecho más jóvenes, vivimos mejor, ¿sí? La juventud y la extensión de la juventud y del bienestar corporal se ha hecho realidad en nuestro tiempo. La derrota, no, el declive de muchas enfermedades que en otro tiempo asaltaron a muchas personas y, por supuesto, la heroicidad. Todos somos héroes, ¿no? Suena curioso, pero todos lo hacemos porque hacemos grandes hazañas día a día, hacemos grandes cosas día a día. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida ha trascendido a esa instancia supraorgánica, ha trascendido a esa instancia artificial. Entonces, no es lo natural lo humano, no hay un ser humano natural, no existe. Lo artificial constituye la humanidad. Si hay algo artificial, si hay algún artefacto, un dispositivo, un procedimiento, una obra de arte, una idea, una palabra, un signo, tú dices, ah, por aquí pasó un ser humano, aquí hubo un ser humano. Bueno, muchas gracias. El costo de los productos, de los objetos, de las cosas, sí, se ha disminuido de una manera bárbara, claro, ¿sí? Claro. En nuestro tiempo. Sí. Y estamos hablando de solo 10 años. Sí, eso sí. O sea, eso muestra el espíritu de una nueva época.